Nada más ver el vídeo, a Jorge se le cayó el café de las manos. La taza estalló contra el suelo de la oficina en 1000 pedazos, pero él ni se inmutó. Tenía la mirada clavada en la pantalla del ordenador. Ahí estaba ella. La nueva limpiadora. Y lo que acababa de hacer, le heló el alma. Rebobinó el vídeo con dedos temblorosos. Lo volvió a ver. Luego una tercera vez. Cada vez que llegaba al momento clave, sus cejas se fruncían más. Eso no era lo que esperaba. No era lo que ninguno esperaría. Todo había empezado el lunes anterior, en su oficina de la calle Serrano, en pleno barrio de Salamanca, Madrid. Jorge Echeverría, 51 años, fundador de una consultora de inversiones, era conocido por su rectitud. Siempre impecable, puntual, y con una memoria quirúrgica. Pero en las últimas semanas, algo lo inquietaba. Primero fue una pluma Montblanc colocada en diagonal. Después, su libreta de notas con las esquinas marcadas cuando él jamás las doblaba. Finalmente, la bandeja de los clips abierta, sin más. Pequeños detalles. Pero Jorge no era de dejar cabos sueltos. Y cuando compartió sus sospechas con su socio, Ramón, este se rió. Tío, estás obsesionado. ¿Te has planteado unas vacaciones? Algo raro pasa, respondió Jorge. Y lo voy a averiguar. Fue entonces cuando urdió su plan. El viernes, al terminar la jornada, dejó su cartera sobre la mesa, abierta. Dentro, 200 euros en billetes de 50, una tarjeta Black del BBVA, y su carnet. Fingió una llamada importante, se despidió de todos, apagó las luces y cerró la puerta con llave, dejando, eso sí, las cámaras encendidas. Luego bajó a la calle y se metió en el Café Murillo, a la vuelta de la esquina. Pidió un cortado con sacarina y esperó exactamente 2 horas. La mañana del lunes, apenas cruzó la puerta de la oficina, saludó a Patricia, la recepcionista, y fue directo al ordenador. Descargó las grabaciones del viernes. Su corazón latía fuerte, como si ya supiera que algo estaba a punto de romperse. Y ahí estaba ella. Alicia Mendoza. 43 años, ecuatoriana, madre de 2 hijos. Llevaba apenas 3 semanas trabajando para la empresa de limpieza subcontratada. Era reservada, meticulosa, y no hablaba más de la cuenta. Algunos compañeros apenas sabían cómo se llamaba. En el vídeo, se la veía entrar al despacho a las 9:18. Como siempre, llevaba los guantes, el carrito y los auriculares puestos. Bailaba ligeramente mientras barría. Hasta que se detuvo. Vio la cartera. Jorge observaba la pantalla, conteniendo el aliento. Alicia se quedó inmóvil. Dio un paso. Luego otro. Se agachó. Cogió la cartera. La abrió. Sacó los billetes. Ahí está, pensó Jorge, con un nudo en el estómago. Pero entonces, el giro. Alicia metió la mano en su bolso. Sacó un sobre blanco. Escribió algo. Introdujo los billetes. Cerró el sobre. Lo dejó encima de la cartera. Y luego, limpió la mesa como si nada. Todo con una serenidad desconcertante. Jorge retrocedió el vídeo. Lo vio otra vez. Cuando abrió el sobre real, que aún seguía encima de su escritorio, encontró una nota. Señor, dejó esto olvidado. No quise tocar nada sin avisar, pero prefiero que esté bien guardado. Mañana se lo entrego en persona. Buenas noches. Alicia. Se quedó sentado durante minutos. En su mundo, donde la reputación y la desconfianza eran moneda corriente, algo así era, inaudito. A la mañana siguiente, la esperó.
Cuando Alicia llegó con su uniforme y su moño deshecho, Jorge salió de su despacho. Alicia, ¿podemos hablar un momento? Ella se detuvo, sin cambiar su expresión. Claro, señor Jorge. ¿Ha pasado algo? Él sacó el sobre del bolsillo interior de su americana y se lo tendió. Gracias. Has demostrado más integridad que muchos directivos que conozco. Alicia sonrió, apenas, con humildad. No hice nada especial. Solo lo correcto. Jorge la miró, impresionado. Precisamente por eso, es tan especial. Durante el resto del día, Jorge no dejó de pensar en ello. En como una mujer con un sueldo base, responsabilidades, y probablemente 1000 problemas más, había elegido lo correcto sin titubear. Y fue ahí donde empezó algo dentro de él. Un movimiento lento. Un roce de conciencia. Porque Jorge, aunque nunca robó, sabía muy bien lo que era callar. Había cerrado tratos turbios. Había mirado hacia otro lado cuando su socio Ramón inflaba cifras para seducir a inversores. Y lo peor, había despedido a una mujer embarazada con una excusa falsa solo para no perder la productividad del equipo. Esa noche, sentado en su piso de Chamberí, con una copa de Ribera del Duero en la mano y la tele encendida sin volumen, no dejaba de repetir una frase. No hice nada especial. Solo lo correcto. Como un eco en su mente. Los días siguientes, Alicia seguía entrando y saliendo de la oficina, sin saber que había removido algo más que polvo en aquel despacho. El viernes, Jorge la interceptó otra vez. ¿Tienes un momento? Ella asintió. Lo siguió hasta el despacho. Cerró la puerta. He estado pensando, empezó él. Sé que esto no es habitual, pero me gustaría invitarte a cenar. No es por nada raro, te lo aseguro. Solo, quiero agradecerte. Alicia dudó. Lo miró a los ojos. ¿A cenar? Sí. Sin compromisos. Solo un agradecimiento sincero. Ella bajó la mirada. Luego sonrió. Está bien. Pero yo elijo el lugar. Hecho, respondió Jorge, sorprendido por su seguridad. El sábado, a las 8, se encontraron frente al mesón del abuelo, un restaurante modesto cerca de Embajadores. Jorge llegó en taxi. Alicia ya estaba allí. Llevaba un vestido sencillo, el pelo suelto, y una sonrisa que no había mostrado nunca en la oficina. La cena fue ligera. Sin tensiones. Hablaron de música, de los hijos de ella, de cómo Jorge dejó arquitectura por negocios. Y entonces, Alicia soltó. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Por qué lo hizo? ¿La prueba? Jorge la miró fijamente. No mintió. Porque estoy rodeado de gente en la que no confío. Y necesitaba recordar que aún existe la honestidad. Tú me lo recordaste. Ella bajó la mirada. Luego, en voz baja, dijo. Entonces, úsalo. No para ti. Para los que vienen detrás. Jorge no entendió del todo, pero algo se sembró en su interior. Ese lunes, llegó temprano. Más temprano de lo habitual. Convocó una reunión con los socios. Ramón, sorprendido, llegó con un café en mano y cara de lunes. Jorge les miró con seriedad. Vamos a revisar todos los contratos de los últimos 6 meses. Y los casos de despido. Algo me dice que, tenemos que limpiar más que moquetas. Ramón estalló. ¿Pero qué dices, tío? ¿Estás bien? Sí. Muy bien, de hecho. Por primera vez en mucho tiempo. Y mientras el resto lo miraba desconcertado,
Jorge solo pensaba en una frase. Una que ya no podría olvidar. No hice nada especial. Solo lo correcto. El cambio en Jorge no pasó desapercibido. De ser un directivo metódico, casi frío, pasó a convertirse en alguien despierto. Observador. ¿En qué? Empezó a revisar balances, contratos y movimientos bancarios que antes firmaba sin mirar demasiado. Y lo que encontró le dejó peor cuerpo que aquel día del vídeo. Había desvíos de dinero encubiertos bajo gastos de representación. Facturas infladas. Y sobre todo, una transferencia mensual a una empresa fantasma en Málaga. Una sociedad llamada Tarkus Global, de la que nadie en la empresa parecía saber nada. Nadie, excepto Ramón. ¿Qué pasa, Jorge? ¿Ahora te ha dado por jugar al detective? Soltó Ramón en tono irónico cuando fue confrontado. No estoy jugando, respondió Jorge. Estoy intentando saber desde cuándo esta empresa ha dejado de ser nuestra para convertirse en una cloaca. Ramón resopló. Se pasó la mano por el pelo. Mira, todos hacen esto. Es como funciona el mundo real. Si quieres vivir con la conciencia tranquila, adelante. Pero no vengas ahora a darte golpes de pecho. ¿Y Alicia? También pensabas que era parte del mundo real. Ramón no supo qué responder. Esa tarde, Jorge fue al almacén del edificio. Quería hablar con Alicia, pero no estaba. Preguntó por ella. Un compañero de limpieza dijo que no había venido. Ni ese día, ni el anterior. ¿Te ha dicho si se iba de vacaciones o algo? Preguntó Jorge. No. De hecho, dijo que estaba mal de dinero. Que no podía permitirse faltar ni un día, respondió el compañero. Me pareció raro, la verdad. Jorge sintió un escalofrío. Intentó llamarla. Sin respuesta. Le escribió un mensaje. ¿Todo bien? Estoy preocupado. Pasaron 2 días sin noticias. El miércoles por la mañana, Jorge fue a la oficina de la empresa de limpieza. Le dijeron que Alicia había sido despedida. Que alguien de su empresa se había quejado de que tardaba demasiado en limpiar las oficinas de dirección. El nombre que aparecía en el informe de queja era Ramón Veraza. A Jorge se le encendió la sangre. Fue directo a su despacho, abrió la puerta de golpe. ¿La despediste tú? Ramón levantó la vista, fingiendo sorpresa. ¿De qué hablas? De Alicia. Dijiste que no confiabas en ella. Que era una distracción. ¿Qué te molesta más, Ramón? ¿Que fuera honesta o que me hiciera pensar? Te estás pasando, dijo Ramón, poniéndose de pie. Esto no es personal. Es empresa. No. Tú convertiste esto en algo personal. Y se acabó. Esa misma tarde, Jorge preparó una carta de despido para Ramón. La firmó. La legalizó. Y la entregó en mano. Ramón amenazó con llevar el caso a los tribunales. Jorge no se inmutó. Haz lo que quieras. Pero mientras tú te peleas en el juzgado, yo voy a limpiar lo que ensuciaste. Pero Jorge no estaba tranquilo. No con Alicia desaparecida. Intentó contactar con la empresa de limpieza para conseguir una dirección, pero se negaron por protección de datos. Llamó a recursos humanos. Tampoco tenían más datos que un móvil sin cobertura. Finalmente, tras buscar en redes sociales, encontró una pista. Una amiga de Alicia compartió una foto en Instagram. En la descripción decía: hoy fue duro despedirte, hermana. Vuelve pronto. Jorge escribió un mensaje directo. Contó quién era,
con respeto. Preguntó por ella. Al día siguiente, recibió una respuesta. Alicia tuvo que regresar a Guayaquil de urgencia. Su hijo mayor fue hospitalizado. No tenía suficiente dinero. Vendió el móvil para comprar el billete. Está bien, pero no puede volver por ahora. Jorge leyó el mensaje con una mezcla de dolor y culpa. Ella había hecho lo correcto. Él se había inspirado. Y ahora ella estaba sola, en un país distinto, sin ingresos, con un hijo enfermo. ¿Ese era el premio? Esa noche, Jorge no durmió. Revisó su cuenta personal. Tenía ahorros. Bastantes. Más de lo que necesitaría jamás. Sin pensarlo dos veces, hizo una transferencia a nombre de la amiga de Alicia. 3.000 euros. En el concepto escribió. Para lo correcto. Sin condiciones. Al día siguiente, recibió un mensaje de voz desde Ecuador. Señor Jorge, soy Alicia. No sé qué decirle. No tenía por qué. No sé cómo agradecérselo. No tengo palabras. Y ahí, en esa grabación, se oyó algo que a Jorge le quebró por dentro. Llantos. Risa. Y la voz de un niño diciendo, mamá, ¿quién es ese? Días después, Jorge recibió un sobre en su buzón. No tenía remitente. Dentro, había una carta escrita a mano. Era de Alicia. Nunca imaginé que alguien en tu posición pensaría en alguien como yo. Gracias. No solo por el dinero. Sino por mirar. Por ver. Por actuar. He visto a muchos jefes. Pero jamás a uno que se arrodille para levantar a alguien del suelo. Ojalá haya más como tú. Y debajo, una foto. Era la misma Alicia, pero sonriendo desde el hospital junto a su hijo, con una pulsera azul en la muñeca. El lunes siguiente, Jorge reunió al consejo. Vamos a crear un fondo ético. Cada año, destinaremos un porcentaje de los beneficios a trabajadores externos en situación vulnerable. Y sí, lo vamos a hacer público. ¿Para limpiar tu imagen? Preguntó uno de los socios con sarcasmo. Jorge lo miró de frente. No. Para que otros no tengan que pasar por lo mismo que Alicia. Porque si alguien en esta sala puede mirar a los ojos a una madre honesta y decirle que no merece ayuda, yo no quiero sentarme a su lado. El silencio fue absoluto. Semanas después, Jorge caminaba por el retiro con un café en la mano. Recibió un mensaje nuevo. Era una foto. Alicia y sus hijos, ya en casa, con una frase escrita a mano en un cartel. A veces, lo correcto no cambia el mundo. Pero cambia un mundo. Jorge cerró los ojos. Respiró hondo. Y susurró. Gracias a ti, recordé quién quería ser. Jorge no solía emocionarse fácilmente. En su mundo de trajes a medida, cifras frías y decisiones racionales, las emociones eran como manchas en la corbata, se ocultaban o se limpiaban rápido. Pero esa mañana, de pie junto a la ventana de su despacho, mirando cómo los primeros rayos del sol se colaban entre los edificios del barrio de Salamanca, sintió algo distinto. Era la inauguración del Fondo Ético Alicia Mendoza. Un año había pasado desde aquel día en que dejó la cartera sobre la mesa. Un año desde la prueba. Desde la caída de Ramón. Desde que miró de frente a todo lo que no quería ver. La empresa había cambiado. No solo por el fondo. Había más transparencia, nuevos protocolos, y sobre todo, otro ambiente. Patricia, la recepcionista, decía que ya no se sentía como una máquina que da los buenos días, sino como alguien que forma parte de algo con alma.
El fondo había ayudado a 9 personas ese año. Una madre soltera que vivía en una habitación alquilada con sus 2 hijos. Un técnico de mantenimiento que tenía a su padre en lista de espera para una operación, una limpiadora, como Alicia, que llevaba 3 meses durmiendo en casa de una amiga porque no podía pagar un alquiler. Jorge, por primera vez, se sintió útil. No rico. No exitoso. Útil. Pero no todo fue fácil. Hubo socios que se fueron. Clientes que desconfiaron. Incluso rumores malintencionados en la prensa económica. Lo acusaron del populismo empresarial, de querer blanquear su pasado. Él no respondió. Solo continuó. A veces, sentía la tentación de escribir a Alicia. De contarle todo lo que había pasado. Pero siempre se detenía. Sabía que ella no buscaba reconocimiento. Que lo suyo fue un acto puro, sin expectativas. Hasta que un día, recibió una carta certificada desde Guayaquil. Dentro, una nota. Señor Jorge, gracias por no escribir antes. Porque eso me hizo saber que era sincero. Pero ahora sí quiero que sepa algo. Estoy regresando a España. He conseguido una beca para estudiar administración. Me siento fuerte. Y creo que puedo cambiar más cosas desde dentro. Como usted. Gracias por inspirarme. Y al pie, otra frase, más íntima. PD, mi hijo quiere conocer al hombre que me enseñó que la honestidad no siempre se paga con castigo. Jorge se quedó en silencio. Cerró la carta. Apoyó la frente sobre el cristal de la ventana. Y por primera vez en mucho tiempo, lloró. El reencuentro fue sencillo. Sin cámaras. Sin discursos. En una cafetería cerca del templo de Devot. Alicia llegó con una carpeta bajo el brazo, el mismo moño suelto de siempre, pero otra postura. Más erguida. Más segura. Hola, Jorge. Hola, Alicia. Se abrazaron. Brevemente. Pero con sinceridad. Estás distinta, dijo él. Y tú también. Hablaron durante una hora. De todo. De nada. De la vida. Al final, Alicia sacó una hoja de su carpeta. Es una propuesta, dijo. He estado trabajando en un proyecto para integrar a personas sin papeles en redes de empleo legal. Con formación, intermediación, algo real. ¿Te interesa? Jorge la miró, sonriendo. No me interesa. Me entusiasma. Así nació Integra, un nuevo programa dentro del fondo. Alicia se convirtió en coordinadora. Con sueldo, equipo, y voz. Su historia fue contada, con su permiso, en una revista social. A partir de ahí, llegaron apoyos. Voluntarios. Donaciones. Incluso empresas competidoras que querían replicar el modelo. El antiguo socio de Jorge, Ramón, apareció en una entrevista diciendo que todo era una campaña de marketing emocional. Nadie le hizo mucho caso. Porque lo que hacían, se veía. Se sentía. Un día, mientras Alicia revisaba currículos en la oficina que compartían, Jorge entró con un sobre. ¿Recuerdas la foto que me enviaste del hospital? Preguntó. Ella asintió. He mandado imprimirla en lienzo. La quiero colgar en la sala de reuniones. Para que nadie olvide cómo empezó todo esto. Alicia se rió. No hacía falta. No. Pero lo correcto rara vez hace falta. Y sin embargo, es lo que más falta hace. Meses después, Jorge fue invitado a dar una charla en una escuela de negocios. El auditorio estaba lleno de jóvenes en trajes nuevos,
con libretas y móviles listos para grabar. Empezó hablando de su trayectoria. De éxitos. De cifras. Pero luego, respiró hondo. Pero el verdadero punto de inflexión en mi vida, dijo, no fue una inversión millonaria. Ni una expansión internacional. Fue una mujer. Una trabajadora invisible. Que un día decidió no robar. Y me dio una lección de vida con un sobre blanco y una nota. Los alumnos quedaron en silencio. Ese día entendí que la ética no es algo que se predica en conferencias. Es lo que haces cuando nadie te ve. Lo que haces aunque pierdas. Aunque duela. Aunque no te beneficie. Y si algo puedo dejarles hoy, es esto. No dejen que el mundo los convenza de que la honestidad es debilidad. Porque una mujer de clase obrera, sin recursos, me cambió más que cualquier MBA. Y yo, gracias a ella, aprendí a hacer algo que no sabía. Mirar a los demás y ver personas, no funciones. Al final de la charla, una estudiante se acercó con lágrimas en los ojos. ¿Cómo se llama ella? Jorge sonrió. Alicia. Y lo curioso, es que su nombre significa verdad noble. No podría haber sido más perfecto. Un año después, en el nuevo edificio de Integra, colgaron una placa en la entrada. Aquí empezó todo. Porque lo correcto, aunque silencioso, deja huella. Jorge ya no era el mismo hombre que un día dejó una cartera sobre una mesa. Y cuando, en una reunión privada, alguien le preguntó si valió la pena perder socios, prestigio y contratos para construir algo tan incierto, él simplemente respondió: no hice nada especial. Solo lo correcto.